En este vídeo voy a hablar sobre el VIH y su efecto sobre el sistema inmune y la progresión de la infección. Cuando se habla de VIH, muchas personas lo suelen asociar, y muchas veces también confundir, con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, y lo primero que me gustaría hacer en este vídeo es aclarar estos dos conceptos. El VIH es un virus, en concreto es un tipo de retrovirus RNA positivo que se integra en el genoma del huésped de manera que una célula que está infectada siempre lo va a estar. Mientras que el SIDA es el caso de inmunosupresión más severo, producido por el VIH, pero estar infectado con VIH no implica necesariamente padecer SIDA, como vamos a explicar en detalle más adelante. Este virus infecta selectivamente a los linfocitos CD4 cooperadores, de manera que se produce una depleción de los mismos y hay un deterioro de la respuesta inmune. Esto va a tener como consecuencia que el paciente sea víctima de infecciones oportunistas, que son infecciones que se producen en individuos con el sistema inmune dañado, entre las que se incluyen tuberculosis, neumonía o diferentes tumores como el sarcoma de Kaposi. Una importante aclaración es que los linfocitos T CD4 son células involucradas en la respuesta adaptativa, importantes en el proceso de formación de anticuerpos llevado a cabo por los linfocitos B y que están implicados en la activación de linfocitos T CD8 citotóxicos, que tienen como función eliminar a las células infectadas. También es importante decir que solo por debajo de un mínimo número de linfocitos T CD4 en sujetos con VIH no tratados, se produce una inmunodeficiencia y por tanto se desarrolla el SIDA. El VIH que infecta a humanos presenta dos subtipos, VIH1 y VIH2, pero nos vamos a centrar en VIH1 ya que fue el subtipo que produjo la pandemia que comenzó en los años 80 y que tuvo entre 64 y 113 millones de casos y más de 40 millones de fallecidos. Las vías de transmisión de este virus son las siguientes. Transmisión horizontal, es decir, de un individuo a otro, que puede ser mediante transmisión sexual, es decir, a través de fluidos corporales y mucosa, o por vía sanguínea, es decir, que se puede producir por el consumo de drogas por vía intravenosa o por transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Y la otra vía es la vía vertical o perinatal, es decir, de madre a hijo en el momento del parto o en la lactancia. Por cualquiera de estas vías, una vez que el virus atraviesa la barrera de la mucosa, se disemina por el torrente sanguíneo hasta llegar a los nódulos linfáticos, donde infecta sus células diana, los linfocitos T CD4 cooperadores. El receptor CD4, presente en linfocitos T cooperadores y otros tipos de células, es el receptor esencial para las infecciones por VIH, pero él solo no es suficiente. Se necesitan otros correceptores, que pertenecen a una familia de proteínas G que son receptores de quimioquinas, como CCR5 y CXCR4, aunque también hay otros. La proteína del VIH esencial para este tipo de infección es la proteína GP120, que es una proteína altamente glicosilada, y este patrón de glicosilación es muy importante a la hora de diseñar vacunas. Estos virus tienen un determinado tropismo según el correceptor que reconocen. Son M-trópicos o R5, es decir, reconocen con mayor afinidad células que tienen como correceptor CCR5, o T-trópicos X4, que reconocen con mayor afinidad células que tienen como correceptor CXCR4. Para que el virus entre en la célula tiene que haber una interacción de la proteína viral GP120 con el receptor celular CD4. Una vez se produce, se da un cambio en esta región que hace que pueda interaccionar con el correceptor que corresponda. Tras esta interacción, se produce un cambio conformacional y la proteína GP41 del virus se va a anclar a la membrana por un péptido fusogénico. Se produce entonces la fusión de las membranas y entra el virus en la célula. Los nódulos linfáticos a los que llega el virus son santuarios de replicación y propagación viral, gracias a los contactos que se producen entre células dendríticas y linfocitos TCD4 en el proceso de presentación del antígeno. Las células dendríticas que detectan el virus van al nódulo linfático e infectan los linfocitos TCD4 que residen ahí. En este punto, es decir, en el punto en el que hay contactos entre la célula dendrítica y el linfocito TCD4 en el nódulo linfático, se establece la infección sistémica. Es importante comentar que justo el punto anterior a la infección sistémica, denominado ventana de oportunidad, constituye las primeras 72 horas aproximadamente tras la infección, que es el tiempo que tarda el virus en llegar a los nódulos linfáticos. En esta ventana de oportunidad, la persona puede tomar varios medicamentos antirretrovirales, conocidos como profilaxis, e impedir que el virus se establezca de forma sistémica en el organismo. Además de una depleción de los linfocitos CD4,
hay otros efectos sobre el sistema inmune, ya que los linfocitos CD4 ayudan a los linfocitos B en el folículo. De manera que el VIH es capaz de eliminar linfocitos B foliculares y producir una apoptosis masiva de linfocitos B que conduce a la muerte del 50% de estas células en los centros germinales en los primeros 80 días tras la infección. Otra acción asociada al VIH sobre los linfocitos B es la aparición de nuevas subpoblaciones de linfocitos B, como linfocitos B exhaustos o inmaduros, y además se disminuyen los linfocitos B de memoria. Respecto a la progresión de la infección por VIH, hay tres fases. La primera fase es la infección primaria o fase aguda. Dependiendo de la exposición inicial, se infectarán unas células u otras, células dendríticas, TCD4, tal y como hemos mencionado. Se caracteriza por una alta carga de viremia. Algunos individuos presentan síntomas similares a los de la gripe, mientras que otros continúan siendo asintomáticos. Tras esto se produce una disminución de la viremia, debido a la actuación de la respuesta inmunitaria celular y humoral, llevada a cabo con los anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos producidos para combatir al virus. Sin embargo, como el virus tiene gran capacidad de mutación, nunca evade realmente del todo al sistema inmune, de manera que no se elimina la carga vírica en el plasma, pero ésta se estabiliza. La segunda fase es la infección asintomática o crónica, también denominada latencia progresiva, en el que el sistema inmunitario se va debilitando progresivamente. Hay una replicación del virus en un porcentaje ínfimo de linfocitos infectados, es decir, que el virus está integrado en dichas células, pero no se replica en la inmensa mayoría de ellas. La circulación del virus se reduce y aumentan los linfocitos TCD4, que continuará así durante varios meses o varios años, y es un periodo en el cual el sistema inmunitario es capaz de erradicar infecciones oportunistas, de manera que es una etapa sintomática, pero que eventualmente acabará por disminuir la cantidad de linfocitos TCD4 para entrar en la siguiente fase de la infección, que es la tercera fase, conocida como SIDA. En esta fase se produce cuando caen de forma extrema los niveles de linfocitos TCD4, de manera que hay menos de 200 linfocitos TCD4 por microlitro de sangre, mientras que en personas con un sistema inmune normal existen unos 1000 linfocitos TCD4 por microlitros de sangre, para establecer una comparación. El SIDA se caracteriza por la destrucción del tejido linfoide, depleción de linfocitos TCD4 y ausencia de anticuerpos neutralizantes, lo cual conduce a un estado de inmunosupresión severa. Además, la actividad citotóxica de las células NK se ve disminuida o aberrada, y hay una disminución en los linfocitos TCD4 que conlleva en muchas ocasiones a que también se produzca una disminución en linfocitos citotóxicos CD8. La entrada en SIDA se caracteriza por alta susceptibilidad a las enfermedades oportunistas que hemos mencionado antes. También se puede producir insuficiencia renal, tumores, degeneración del sistema nervioso y finalmente la muerte. Espero que este vídeo haya ayudado a entender mejor la infección por VIH y muchas gracias por escuchar.